efecto, el artículo 10 de la LIPED garantiza el 50% de candidaturas propietarias y suplentes para cada género y establece el principio de alternancia en la integración de las listas de representación proporcional, pero no obliga a que la integración final del Congreso, una vez concluida la asignación de escaños, sea paritaria. Esto se ha hecho como resultado de la implementación de acciones afirmativas aprobadas por el Instituto. Los datos son contundentes. Antes de que el INE interviniera con acciones afirmativas, el porcentaje de mujeres en el Congreso del Estado no superó el 28% en ninguna legislatura. Es a partir del proceso electoral de 2018 en el que el Instituto implementó por primera vez la medida de ajuste paritario en las listas de representación proporcional, donde este porcentaje de mujeres ascendió al 60%, logrando así pues una paridad más efectiva. En conclusión, en este cargo podemos decir que es necesario o se puede visibilizar la necesidad y viabilidad jurídica de regular en la ley la paridad de género en la integración del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cuanto a la paridad de género en los ayuntamientos, pues la Constitución local y la LIPED han avanzado en la regulación de la paridad en la postulación de candidaturas para los ayuntamientos, pero presentan una laguna normativa de importancia constitucional. Ninguno de estos ordenamientos locales establece de manera expresa que los ayuntamientos del Estado deben quedar integrados de forma paritaria como mandato legal permanente. El artículo 95 de la Constitución local señala que los partidos políticos y coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones ordinarias de diputados locales y ayuntamientos, limitándose a señalar que ningún partido político o coalición excederá del 50% de candidatos de un mismo género. Sin embargo, este precepto regula únicamente la postulación y no la integración del ayuntamiento como resultado electoral. No existe en la legislación local disposición alguna que establezca de forma equivalente a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que los ayuntamientos de Tlaxcala se integrarán de conformidad con el principio de paridad. Y ante esta ausencia de norma legislativa local, pues el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha tenido que implementar diversas acciones afirmativas para garantizar el acceso a los cargos de representación popular de las mujeres. En cuanto a la representación de las mujeres en los ayuntamientos, pues en presidencias municipales la representación femenina permanece en niveles crónicamente bajos, demostrando que las medidas de paridad en la postulación son necesarias, pero son insuficientes para garantizar el acceso real de las mujeres al cargo de mayor jerarquía y visibilidad política del ayuntamiento. En el acuerdo 108 de 2023, acuerdo mediante el cual en el Consejo General del Instituto aprobamos la postulación exclusiva de mujeres en 10 municipios del Estado, documenta que desde 1955 hasta ese año, es decir, hasta 2023, únicamente 60 mujeres han sido o habían sido electas al cargo de presidenta municipal en el estado de Tlaxcala, mientras que 1.214 hombres han sido electos para ocupar ese mismo cargo. Esta asimetría histórica revela que por cada mujer que ha presidido un ayuntamiento en Tlaxcala, más de 20 hombres lo han hecho. Y en cuanto a sindicaturas y regidurías, podemos decir que en sindicaturas las mujeres han alcanzado niveles superiores al 85% desde el proceso electoral de 2013, lo que refleja el efecto de la alternancia en la postulación de planillas, donde la sindicatura, que es la segunda posición dentro de estas planillas, puede ser ocupada por el género contrario al de la presidencia. Dado que la mayoría de los cargos de presidencia son ocupados por hombres, las sindicaturas han quedado predominantemente en manos de mujeres. Y este resultado pues no es una señal de empoderamiento, sino de la relegación de las mujeres al segundo cargo jerárquico del ayuntamiento. En cuanto a las regidurías, la representación femenina ha mostrado una tendencia creciente, pasando del 26.1% en 2013 a 46.8% en 2021, pero eso también es derivado de las acciones afirmativas implementadas por el ITE. En el proceso electoral de 2020-2021 se marcó el umbral más cercano a la paridad, con 22 de 60 ayuntamientos con integración paritaria en regidurías. En conclusión, para este cargo de representación popular, es decir, para integrantes de ayuntamientos,
resulta evidente la necesidad de homologar la Constitución Política Local, la LIPED y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y que sea acorde con lo establecido en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política Federal en materia de paridad de género en la integración de los ayuntamientos. Con la regularización legislativa de la paridad en los ayuntamientos, el ITE ya no diseñará e implementará acciones afirmativas correctivas en cada proceso electoral, sino que por esto se dotará a la autoridad electoral de una base normativa sólida para su actuación, otorgará certeza jurídica a los partidos políticos y a la ciudadanía y garantizará que los avances en representación femenina sean producto de un mandato legal. Y de manera muy breve, en el minuto que me resta, en cuanto a la paridad de género en presidencias de comunidad, pues es importante destacar que nuestro Estado cuenta con esta figura muy singular dentro de nuestro sistema municipal, que son las presidencias de comunidad, que son órganos desconcentrados de la administración pública municipal con doble carácter, representación territorial y participación en el cabildo con carácter similar al de un regidor. La evolución de la representación femenil en este cargo muestra los rezagos más severos de toda la estructura municipal en Tlaxcala, incluso con la implementación de la acción afirmativa que establece que la candidatura impar debe asignarse a una mujer. Las presidentas de comunidad representaron en el proceso electoral de 2020-2021 apenas el 18.3% del total. Este nivel de representación refleja que la paridad en este orden de gobierno municipal es todavía un objetivo lejano que requiere no solo acciones afirmativas, sino una regulación legislativa sólida. Sería cuanto. Muchas gracias. Sí, consejera, agradezco todas las aportaciones importantes en esta y a las veces que nos han podido acompañar. Entonces, continuando con el orden del día, maestra Deya Román, de la AC, Formación Política de Mujeres, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos, presidente de la mesa de la Comisión de Asuntos Electorales. Muchísimas gracias por la invitación. Su servidora Deya Román, represento al Instituto Integral de Formación Política y Empoderamiento de Mujeres. Somos una organización de la sociedad civil con sede en Puebla, pero hemos trabajado durante varios años consecutivos en este hermoso estado de Tlaxcala. Entonces, pues es un honor estar esta tarde con ustedes. Queremos presentarle los resultados de este trabajo que hemos hecho durante varios años en Tlaxcala y sobre todo me voy a referir un poquito a la conclusión de la participación, de la excelente participación de la consejera en el porque estos años nos hemos concentrado justamente en las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, usos y costumbres. Y definitivamente, justo haciendo un análisis de estas presidencias de comunidad por sistemas normativos internos de 94 comunidades, solamente tenemos 10 mujeres, es decir, el 7.4%. Estamos subrepresentadas las mujeres en las comunidades de sus hijos y costumbres. Y bueno, justo en esta agenda, después de este trabajo que hemos estado impulsando de manera conjunta con el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres del INE, logramos recabar en una agenda política para disminuir la brecha digital que limita la participación de las mujeres en Tlaxcala, que las vamos a dejar, querido diputado, justo para que con su equipo analicen lo que encontramos. ¿Por qué? Porque al final este es el resultado de la participación de mujeres de 107 comunidades, incluidas 50 comunidades que se rigen por sistemas normativos internos. Estas son sus propuestas y incluso me voy a permitir leer algunas de las conclusiones. Realizamos todas con cada una de las comunidades. Dentro de la estrategia y líneas de acción que propusieron son las siguientes: la capacitación continua de las mujeres para fortalecer su liderazgo comunitario y lograr una mayor incidencia en su entorno a través del fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación en su acceso, uso y apropiación a su favor, dotándolas de mecanismos legales electorales para el goce y ejercicio de sus derechos políticos. Dentro de las líneas de acción que ellas proponen son las siguientes: generar planes de acción de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente en los derechos político-electorales
para fortalecer su participación política, brindar capacitación de habilidades blandas para ellas, fomentar conocimientos de los mecanismos de denuncia de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de capacitación y campañas de la cultura de la denuncia. Impulsar la cobertura de Internet en áreas rurales alejadas. Justo nuestra capacitación siempre ha sido enfocada en el tema de brecha digital. Y en algunos municipios, de manera específica en Calpulalpa, nos ofrecieron el espacio de la biblioteca digital del municipio para poder capacitar a las mujeres. Y dijimos, bueno, creo que es un lugar propicio para dar la capacitación, porque vamos a hablar justamente de esta brecha digital. Pero curiosamente, desde hace años no se paga el Internet, ¿no?, en la biblioteca digital. Entonces, a esos obstáculos son a los que se enfrentan las mujeres. Y también en Calpulalpa sucedió que ya en la capacitación con las mujeres, una de ellas, que es activista, que se reúne con otras mujeres en el municipio para tocar temas de interés del propio municipio, nos decían que a ellas les dicen las UVs, Unión de Viejas Argoneras, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?, este sistema patriarcal, machista, al que se enfrentan todos los días, y más cuando ellas quieren destacar en el ámbito político. Y bueno, otra de las acciones que ellas proponen pues, es realizar campañas territoriales y digitales de concientización y sensibilización en masculinidades hegemónicas, que justo es un programa que queremos impulsar este año, y el otro dando continuidad a nuestros trabajos en el estado de Tlaxcala. Impulsar programas sociales enfocados al empoderamiento político y económico, como hace un rato también lo comentaban, querido diputado. Sí, sin duda alguna, cuando una mujer se empodera, pues por supuesto que viene una reacción violenta, y si se empodera en lo económico por parte de la familia, el cónyuge, y si se empodera en lo político, pues también, ¿no?, trae consigo la violencia política. Impulsar campañas que promuevan la participación política de las mujeres en redes sociales. Justo, una de ellas nos decía que sí quería ser presidente de comunidad, pero al identificar esta violencia que se ejercía en contra de otras mujeres, prefería no participar. Por el miedo no solamente de exponerse, sino también exponer a la familia. Entonces, las mujeres están desistiendo, desafortunadamente, de participar políticamente por ese miedo, ¿no?, a esa difamación que se genera en las redes sociales. Generar proyectos específicos para capacitar a las mujeres en el uso de las tecnologías, como uso de la inteligencia artificial, entre otros temas más, el uso de Internet. Ejecutar talleres de sensibilización para hombres sobre violencia de género y su impacto en la comunidad en las redes sociales. Entonces, hace falta muchísimo trabajo en el tema de sistemas normativos externos, en el tema de paridad, que creo que también se tiene que visibilizar con un apartado grandote, porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo establece claro, ¿no?, donde se tiene que sancionar este tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres. Desafortunadamente, en otra de las comunidades, Chautempan, una de las chicas que además ha recibido la capacitación de parte de formación política durante muchos años, 4 años consecutivos, nos decía: yo ya perdí la esperanza de ser presidenta de mi comunidad. ¿Por qué? Porque tendría yo que esperar a que mueran los diaspas, que son los que establecen los lineamientos, ¿no?, para la convocatoria, para yo ser presidenta de comunidad, y yo pueda llegar a ese espacio, porque de entrada me piden estar casada, son reglas no escritas, pero están, y yo no me quiero volver a casar. Salí de una situación de violencia y no quiero volver a entrar en una situación de violencia, para empezar. Otro de los requisitos, pues, es que tienen que ser fiscales, tienen que ser mayordomas, y curiosamente, pues no hay en Chautempan ninguna mujer fiscal. Entonces, ¿cuándo las mujeres van a llegar a espacios de toma de decisión? ¿Se tendrá que morir los fiestas? Entonces, sí, hay muchísimo por hacer,
muchísimo trabajo por hacer y creo que por eso justamente agradecemos más esta invitación porque dijimos es el momento de que esta agenda se institucionalice, ¿no? Se institucionalice no solamente en el legislativo sino también en el ejecutivo y que se tomen acciones justo para que las mujeres lleguen a esos espacios porque la paridad es constitucional. Habrá lineamientos, habrá reglamentos, habrá muchísima normativa, pero no pueden estar por encima de la Constitución. Y no es posible de verdad que solamente 10 mujeres sean presidentas de comunidad en Tlaxcala. Muchas gracias. Sí, maestra Tella, también le voy a pedirle favor, si es así su deseo, pasarnos el documento en digital, ¿sí? Y pedirle al secretario técnico que asimismo le haga llegar a todos los participantes la agenda, por favor. Sí, siempre es importante, comentábamos en el acuerdo interno para estas mesas, siempre es importante escuchar también a todos los géneros, pero mencionaba el tema de la deuda histórica que tenemos nosotros con el género femenino. Entonces, pues no bastaría, como vuelvo a insistir, en el tema de la postulación, sino también en crear conciencia y también en ver el tema de la integración. Bueno, entonces, continuando con el orden del día, continúa la maestra Leticia Alamilla Castillo, por favor. Gracias. Saludo con respeto a las y los integrantes de esta mesa ciudadana. Agradezco la invitación a este espacio de diálogo convocado por el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Tlaxcala, el diputado Silvano Garay. Me honra participar en una conversación que toca una de las heridas más delicadas de nuestra democracia, la violencia política en razón de género. Y quiero comenzar diciendo algo que quizá muchas mujeres hemos sentido alguna vez, aunque pocas veces lo pronunciamos en voz alta. Participar en la vida pública sigue teniendo un costo emocional muy alto para las mujeres. A muchas nos enseñaron desde niñas a hablar bajito, a no incomodar, a pedir permiso antes de ocupar un espacio. Y aún así, hubo mujeres que decidieron levantar la voz, mujeres que se atrevieron a contender por una presidencia municipal, por una diputación, por una regiduría, por una dirigencia política, por un espacio en los medios de comunicación, en la academia o en la discusión pública. Y cuando dieron ese paso descubrieron algo doloroso. El problema no era la falta de capacidad, sino la resistencia que todavía existe frente al liderazgo femenino. Porque a una mujer en política todavía se le examina distinto. Todavía hay quienes revisan su cuerpo antes que sus propuestas, su vida privada antes que su trayectoria, su tono de voz antes que sus resultados. Y en los últimos años esa violencia encontró un nuevo territorio para expandirse, el espacio digital. Hoy una agresión puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos. Hay una campaña de desprestigio, hoy una campaña de desprestigio puede fabricarse desde el anonimato. Hoy una mujer puede despertarse y descubrir que su rostro circula en redes acompañado de insultos, amenazas e imágenes manipuladas creadas para humillarla. Y detrás de cada pantalla hay una persona real. ¿Intentando qué? Intentando resistir. A veces pensamos en la violencia digital como algo lejano, casi abstracto, pero tiene consecuencias profundamente humanas. Hay mujeres que dejan de participar, hay mujeres que abandonan las candidaturas, hay mujeres que comienzan a vivir con miedo, y eso es real. Hay madres que tiemblan cuando publican una fotografía con sus hijas o sus hijos, porque saben que cualquier dato personal puede convertirse en un arma. Eso está ocurriendo ahora mismo. Y mientras hablamos de avances democráticos y paridad, muchas mujeres siguen entrando a la política acompañadas por el miedo,
por la ansiedad y por la necesidad permanente de protegerse. Pienso, por ejemplo, en las presidentas municipales que han sido amenazadas por ejercer la autoridad, en las periodistas acosadas digitalmente por investigar, en las jóvenes activistas que reciben violencia sexualizada en redes sociales por expresar una opinión, en las mujeres indígenas ridiculizadas públicamente por hablar su lengua materna. Pienso también en las mujeres que ya no están, en quienes fueron perseguidas, silenciadas o asesinadas en contextos donde la violencia política escaló frente a la indiferencia institucional. Entonces viene una pregunta inevitable: ¿qué tipo de democracia estamos construyendo si participar implica ponerse en riesgo? Porque la violencia política de género no solamente lastima a quien la vive, en eso coincidimos con quienes me han antecedido en la voz, también deteriora la calidad democrática de un país. Cada mujer silenciada representa una voz menos para discutir el presente y construir el futuro. Por eso este tema exige mucho más que discursos protocolarios, exige valentía institucional y voluntad política real. Durante los últimos años, distintos foros internacionales, organismos electorales, colectivas feministas y espacios académicos han construido propuestas muy valiosas para enfrentar precisamente esta problemática. Y creo que ha llegado el momento de convertir esas ideas en acciones concretas. La primera gran tarea consiste en reconocer que la violencia digital sí destruye vidas, sobre todo estas mujeres que quieren participar en la vida pública, participar en política. Todavía escuchamos frases que minimizan las agresiones en redes sociales como si el daño desapareciera por ocurrir detrás de una pantalla. Pero una amenaza digital sigue siendo una amenaza. Eso es importante que lo coloquemos como parte de la narrativa. La difusión de contenido íntimo sigue siendo violencia. La humillación pública sigue dejando marcas emocionales verdaderamente profundas. Necesitamos instituciones capaces de reaccionar rápido, porque en el Internet el daño ocurre a una velocidad verdaderamente brutal. Una campaña de odio puede volverse viral en horas, mientras las víctimas pasan semanas intentando encontrar quien las escuche. La segunda tarea es construir mecanismos de monitoreo y atención especializada. Muchos países ya trabajan en observatorios ciudadanos y tecnológicos que identifican campañas coordinadas de violencia política de género en tiempo real. México necesita fortalecer ese camino y Tlaxcala puede convertirse en un referente nacional si decide actuar con visión de futuro. Imaginen lo que significaría contar con un observatorio estatal que documente agresiones digitales, identifique patrones de violencia, acompañe a las víctimas y genere alertas tempranas durante los procesos electorales. Sería una herramienta poderosa para proteger derechos y también para defender la democracia. La tercera tarea tiene que ver con la educación digital. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones que la violencia también se ejerce desde un teclado, que compartir contenido íntimo sin consentimiento destruye vidas, que el anonimato no elimina la responsabilidad ética. Pero también necesitamos enseñar algo más profundo: el respeto hacia las mujeres, en el espacio público. Porque el problema no comenzó con las redes sociales. Las redes solamente amplificaron una violencia que estaba ahí, que ya existía. Y aquí quiero detenerme en algo verdaderamente importante. La lucha contra la violencia política de género no puede recaer solamente en las mujeres. Y en eso coincidimos varias de quienes ya hemos usado la palabra. Necesitamos hombres capaces de cuestionar prácticas normalizadas durante décadas. Hombres que entiendan que la igualdad no amenaza la democracia, que la fortalece.
La cuarta tarea implica exigir responsabilidad a partidos políticos y a las plataformas digitales, estas que parecen inaccesibles y muy difíciles de normar. Los partidos tienen que dejar de mirar hacia otro lado cuando una militante es violentada. La paridad no puede reducirse a cumplir cuotas electorales mientras las mujeres continúan siendo aisladas, desacreditadas o utilizadas únicamente para cubrir espacios. Y las plataformas digitales deben actuar con mayor responsabilidad frente a discursos de odio y campañas de violencia coordinada. La tecnología jamás puede convertirse en el refugio para la impunidad. Finalmente necesitamos construir redes de acompañamiento humano, porque ninguna mujer debería enfrentar sola una campaña de agresión. Quien vive violencia política necesita respaldo jurídico, psicológico, mediático y emocional. Necesita saber que no está sola, necesita instituciones sensibles y también una sociedad capaz de acompañar sin juzgar. Hoy estamos aquí hablando de leyes, mecanismos y políticas públicas, pero en el fondo estamos hablando de algo mucho más profundo: dignidad, del derecho de las mujeres a participar sin miedo, del derecho de levantar la voz sin recibir odio como respuesta, y del derecho a ocupar espacios de poder sin poner en riesgo la integridad propia o la de nuestras familias. Y quisiera cerrar con una reflexión personal. A veces pensamos que las conquistas democráticas son permanentes, pero la historia nos ha enseñado que cada derecho alcanzado puede retroceder cuando la sociedad guarda silencio. Muchas gracias. Sí, maestra Leti, como siempre es un honor tenerla en estas mesas. Igual agradecer también a las personas que nos están escuchando y sintonizando por los medios digitales. Continuando con el orden del día, la licenciada Coral Ávila Casco, por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Buenas tardes, es un honor compartir la mesa con todas todos y todas. En 1824, un grupo de mujeres zacatecanas escribió al Congreso Constituyente para exigir participar en la vida pública. En 1917, Elvira Galindo y las sufragistas mexicanas solicitaron al constituyente el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Y en 1953, finalmente, se reconoció nuestra ciudadanía plena. Traigo esta genealogía porque es indispensable desmontar la idea históricamente falsa de que las mujeres hemos estado ausentes. No es cierto. Lo que la historia muchas veces ha hecho es intentar borrarnos. Pero nosotras hemos hecho política, hemos hecho patria y hemos sostenido la vida pública incluso cuando se nos negó el derecho a participar y a decidir sobre ella. Tlaxcala también tiene su propia genealogía. Diputadas y presidentas municipales pioneras, la segunda gobernadora del país, lideresas comunitarias, defensoras, periodistas y activistas que hemos abierto camino en condiciones adversas. Esa memoria debe convertirse en política pública, porque sin genealogía no hay paridad sustantiva. Necesitamos archivos orales, repositorios digitales, reconocimiento público y la incorporación de referentes femeninos en la formación cívica. La memoria no es un gesto simbólico, es una herramienta de justicia y de pedagogía democrática. La paridad no es una concesión, es la actualización del principio de igualdad que Morelos formuló en los sentimientos de la nación, quedando todos, y agrego, todas, iguales. Por ello requerimos que la palabra mujeres esté en todas las leyes y que no nos borren de ellas. La paridad no divide, corrige, no desplaza, democratiza, no es un privilegio, es un derecho y un principio constitucional. Sin embargo, Tlaxcala se encuentra en un punto de inflexión. Conviven avances normativos con prácticas persistentes de simulación, resistencias patriarcales y una violencia política contra las mujeres en razón de género que sigue normalizada y en muchos casos impune. Por eso es indispensable distinguir conceptos que suelen mezclarse. La violencia política afecta a cualquier persona. La violencia política de género se basa en estereotipos y roles de género. Pero quiero subrayar algo fundamental. La violencia política contra las mujeres en razón de género no es un concepto abstracto ni una categoría interpretativa. Ya está definida porque lo logramos las mujeres,
que esté expresamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esa lucha costó muchísimo. Es decir, no se trata solo de agresiones directas, sino también de prácticas institucionales, partidistas, comunitarias o mediáticas que buscan imponer e impedir que las mujeres participemos en condiciones de igualdad. La definición de la ley de acceso obliga a todas las autoridades electorales, municipales, estatales y partidistas a prevenir, atender, sancionar y reparar esta violencia, y convierte cada caso documentado en medios de comunicación en un hecho que debe investigarse, no en una anécdota que pueda ignorarse. Y esta violencia adopta formas cada vez más sofisticadas, sostenidas y amplificadas por la violencia simbólica, esa que busca la ridiculización, la infantilización, la sexualización y el cuestionamiento de la capacidad a partir de estereotipos de género, esa que erosiona de manera directa la legitimidad política de las mujeres y busca minar su autoridad pública. La violencia digital, documentada por ONU Mujeres, Luchadoras MX, artículo 19 de UNESCO, es hoy una de las modalidades más extendidas. Campañas coordinadas, ataques a la vida privada, discursos de odio, amenazas y desinformación. No son solo ataques en redes, son mecanismos para expulsarnos del espacio público. En Tlaxcala, la violencia política contra las mujeres en razón de género se expresa en la obstrucción del cargo, la exclusión de sesiones, la negación de información, el bloqueo de recursos, el hostigamiento, las amenazas y la presión para renunciar. Sus efectos son claros: renuncias forzadas, desgaste emocional, debilitamiento de la gobernabilidad y un mensaje que se repite: tu presencia aquí no es legítima, no eres bienvenida. A ello se suma un problema estructural: la paridad es todavía formal y numérica, aún no es sustantiva. Los partidos simulan, las élites locales resisten, las unidades de género son débiles y las mujeres indígenas, rurales, jóvenes con discapacidad o de la diversidad sexual enfrentan barreras adicionales. También hay que mirar desde la interseccionalidad. Y en este escenario, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres debería de ser un actor clave, pero pareciera que opera más como un espacio declarativo que como un mecanismo de vigilancia, diagnóstico y exigencia. Tlaxcala necesita un observatorio con autonomía técnica, con capacidad de monitoreo, con informes periódicos y con participación real de colectivas, academias y activistas. Porque un observatorio que no incomoda, simula. También es urgente reconocer que la transversalización de la perspectiva de género no existe sin la arquitectura institucional. El Congreso del Estado, por ejemplo, no cuenta con una unidad de género. Las instituciones electorales de justicia y de seguridad requieren unidades fortalecidas, con presupuesto, personal especializado y facultades reales. La igualdad no se decreta, se construye con instituciones capaces de sostenerla. Y no podemos hablar de igualdad sin hablar de cuidados. La sobrecarga de cuidados es una de las barreras más profundas para la participación política de las mujeres. Tlaxcala necesita políticas de cuidado, apoyos para candidatas y funcionarias, servicios comunitarios y horarios flexibles. Tampoco podemos hablar de prevención sin hablar de la necesidad de sensibilizar, capacitar y formar a los hombres, especialmente a los hombres que ocupan posiciones de poder. Funcionarios, dirigentes partidistas, operadores políticos, integrantes de cabildos y congresos, en masculinidades igualitarias, en la identificación y prevención y erradicación de micromachismos, corresponsabilidad y ejercicio democrático del poder. La evidencia internacional es clara: sin transformación de las masculinidades no hay transformación de las estructuras que sostienen la violencia. El trabajo de la educación de hombres agresores es irrenunciable. La ley de acceso establece esta obligación. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Por ello, Tlaxcala requiere programas especializados. Y también aquí queremos ser muy claras. Tlaxcala debe incorporar la 3 de 3 contra la violencia en la ley municipal para impedir que agresores de mujeres, deudores alimentarios o responsables de violencia sexual ocupen cargos en los ayuntamientos. Hace un año, varias colectivas entregamos esta propuesta a 2 legisladoras y la dejamos también en oficialidad de partes de este Congreso, misma que fue presentada por Indira Sandoval y las constituyentes femeninas. Además, hay que establecer un mecanismo estatal de seguimiento a los casos de violencia política contra las mujeres documentados en medios de comunicación. Con este diagnóstico muy a grosso modo, ¿qué proponemos? Crear un sistema estatal de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género con ventanilla única,
tiempos máximos de respuesta y coordinación efectiva entre el ITE, el Tribunal Electoral, la Fiscalía, los centros de justicia y los ayuntamientos, fortalecer las unidades de género municipales y de los partidos, exigir a los partidos políticos mecanismos internos de selección con perspectiva de género e interseccionalidad y protocolos de sanción a agresores, incluyendo el retiro de más candidaturas. Hay que reconfigurar y revitalizar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, es urgente. Además, hay que impulsar la formación continua, que no puede limitarse a cursos aislados ni a capacitaciones de cumplimiento. Tlaxcala necesita un programa estatal de formación de alto nivel, obligatorio para las instituciones públicas y las autoridades electorales, los ayuntamientos y los partidos políticos. Esta formación debe incluir diplomados, especialidades y certificaciones académicas y deben ser brindadas principalmente por mujeres capacitadoras con credenciales verificables, trayectoria comprobada y experiencia en el campo. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación del Estado para implementar medidas integrales de prevención, lo que incluye la formación continua del funcionariado y de quienes integran los partidos políticos. Y vemos, en el caso de los eventos realizados en el marco del 10 de mayo, que esto no ha funcionado. Hemos visto escenas atroces promovidas por autoridades municipales. Debemos construir narrativas públicas de corresponsabilidad, reconociendo que la igualdad no es una tarea exclusiva de las mujeres, sino responsabilidad compartida. Tlaxcala tiene hoy la oportunidad de dejar atrás la simulación y construir un modelo estatal de igualdad sustantiva. La memoria de las mujeres que abren camino, la sanción efectiva a quienes violentan, la transversalización de la perspectiva de género, el fortalecimiento de los cuidados y la reeducación de los hombres son piezas de una misma apuesta, una democracia donde las mujeres participemos en libertad, seguridad y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Coral. Es un honor tenerla en esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. Continuamos con la doctora Silvia Evelina Nava, por favor, doctora. Voy a levantar y ya mi conciencia. Por supuesto, está haciendo que nada me así. Bueno, sin duda que por muy incómodo que sea, siempre será mucho más saludable la discusión de los temas que nos atañen a todos y la autocrítica. Y lo digo porque considero que la reforma electoral será bienvenida si somos capaces, sociedad y autoridades, y mujeres principalmente, de recorrer un camino atendiendo no la deuda histórica que tiene, porque ya desde el siglo XVII una mujer extraordinaria que en la reflexión dijo: si pagamos impuestos, tenemos derecho, también hay que ser derechos, ¿no? Entonces, no es la deuda histórica, es la deuda milenaria. Y genera muchos problemas y mucha violencia política, porque no se trata solamente de ejercicio de derechos, se trata de acceso al poder. Sí, yo escuchaba hace un momento y me parece interesante el hecho de que haya capacitación política, que haya formación y también fortalecimiento de habilidades blandas. Pero las mujeres no necesitamos conocer cómo tener resiliencia. La tenemos si no nos estuviéramos de pie. Lo que necesitamos es el respeto a nuestros derechos, la aplicación de la ley y la imposición de medidas penales para todos los que atropellen los derechos de las mujeres. Y así me parece interesante que desde que nos expresemos primero tengamos en cuenta que si le gusta a alguien el que estemos o no es irrelevante, no es si nos corresponden los espacios, es nuestro derecho ocuparlo, porque este país está integrado por hombres y mujeres. Y en una circunstancia de tantos retos, en este momento, más del 52% de la población somos mujeres de todas las edades. Es irrenunciable. Tenemos incluso que existen mujeres en los municipios ocupando espacios, dice que desgraciadamente no representan a las mujeres. Son parte de esta forma patriarcal que todo el mundo le tiene miedo, pero no es otra cosa que la construcción del mundo a través de la visión exclusivamente de los varones. Entonces necesitamos incorporar de manera pronta
porque tenemos la oportunidad, tenemos muchas condiciones para poder incorporarlo. Y eso va desde la manera en que nos expresamos, ¿no? Desde que lo estamos expresando, yo no estoy de acuerdo en que se ponga el término gobernador, gobernadora. Tiene que ser gobernador o gobernadora, no la diagonal, porque el lenguaje es la primera postura política. Y también hay una cosa importante que tenemos que recordar. Hablar implica empezar a transformar desde el imaginario, desde el intelecto, ese proceso de cambio. Nos faltan acompañamientos jurídicos, es verdad, porque los gastos de prerrogativas los utilizan los partidos políticos para atender a su comunidad política, no para servir a la sociedad. Los partidos políticos, y no es solamente aquí diputado, lo he dicho de manera abierta, tienen un problema. La falta de legitimidad que están viviendo es una crisis que afecta a la sociedad, y esa falta de legitimidad es la falta esencialmente de los partidos políticos que han dejado de tener la cercanía con la ciudadanía. Yo no espero que haya solamente una buena aplicación de prerrogativas, porque ya tenemos suficiente tiempo solicitándolo. Queremos cumplimiento de ley, queremos que se apliquen las normas penales, porque no es su dinero. Los partidos políticos son entidades de interés público y hay una confusión entre autonomía y patrimonio de comunidad. El patrimonio es de la ciudadanía y en esa ciudadanía estamos las mujeres. Por otra parte, tenemos, dice, garantizado en la Ley General de Acceso al Derecho a una vida libre de violencia. Y vemos que hay quienes están solicitando que se respete el principio de género y que haya cambios significativos para que se logre esta igualdad en la próxima contienda electoral o en esta reforma. A mí me parece importante que cuando hablemos de paridad de género, de perspectiva de género, diferenciemos dos cosas. El enfoque de género es responsabilidad y compromiso del Estado mexicano para que todas sus estructuras, toda la infraestructura gubernamental, aplique las medidas para la igualdad. Y la perspectiva de género es una categoría de investigación. Entonces tendremos que hacer diferencias para que, una vez conceptualizado, es decir, teniendo bien claro de lo que estamos trabajando, podamos avanzar, porque si no, entonces vamos a tener confusiones, lo que implica que quien desee llevar adelante una verdadera reforma electoral debe rodearse de especialistas reconocidos para que haya ese tamiz en cada línea de cada texto. ¿Sí? En cuanto a los violentadores de derechos humanos, bueno, efectivamente ya tenemos un registro y hay algunas personas, pero dice el lenguaje popular, ni están todos los que son, ni son todos los que están, porque los mismos partidos políticos protegen a los deudores alimentarios y a los violentadores, y algunos pagan porque quieren tener una candidatura, no porque hayan cambiado, y son los que verdaderamente los compromisos y los acuerdos entre partidos políticos no pueden proteger más. Entonces tienen que empezar y deben tener congruencia y consistencia para recuperar la confiabilidad, porque nos conviene a todos. Los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos. Si no, ni tendremos partidos políticos, ni tendremos democracia, ni tendremos vigencia de derechos humanos. Y a medida que ascendemos las mujeres, efectivamente se manifiesta más violencia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos teniendo una participación real, a reserva de las que son ornamentales, porque hoy tenemos una paridad numérica, pero no tenemos una paridad que responda ni a la agenda, ni a los intereses, ni a la protección de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, y a eso me refería cuando digo que tenemos que caminar de manera sincrónica en la evolución y en la resolución de pendientes. Y no estoy hablando de la parte histórica, que ya no tiene remedio más que para servir como análisis. Estoy hablando de que a pesar de que llevan dos legislaturas que tienen todas las condiciones, no han podido garantizar el derecho a una vida libre de violencia para niñas y adolescentes, porque no quieren. No han aprobado la ley para la interrupción legal del embarazo. Tenemos un problema de salud pública
tenemos el tercer lugar de embarazos adolescentes, incesto, muertes, violencia, abuso sexual, y uno se pregunta por qué. ¿Reforma electoral? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quiénes? Tenemos una violencia política que no solo se da en los procesos electorales, se da cuando violan los derechos de las militantes y se anteponen candidatas o candidatos por lazos consanguíneos o intereses de grupo. Tenemos efectivamente diversos evasores de pensión. Tenemos esta crisis, pero además hay ejemplos que no pueden permanecer de manera continua repitiéndose. Presidente de Comunidad de Zacateco, que en un evento público, y digo presidente porque es un hombre, nunca ha sido una mujer, también hay una confusión, que llamó a los jóvenes a besarse y es un acto de violencia política, de violación de derechos humanos, de violación o más bien de abuso de poder y de corrupción de autoridades de todo tipo, porque todos guardaron silencio. Se dan el lujo de tomar la tribuna y utilizar a una niña para que exprese un discurso que no escribe ella, porque la ciencia no lo dice, para decir que quiere que la salven de aquella pérdida de valores que no permite que se ejerza una ley para los vientres de alquiler. El alquiler de vientres es la trata de personas y es el negocio global de la alienación de los seres humanos. ¿Queremos granjas? ¿Granjas de seres humanos? Bueno, ya incluso se producen seres humanos por diseño. Este silencio ante eventos de violencia sobre las propias diputadas no puede continuar. Ya cuando no sea una paridad sustantiva y sea una representación que puede ser cuestionable, no puede seguirse repitiendo de esta manera. No existe efectivamente una unidad de género. Tampoco tenemos iniciativas de ley que estén acorde a estos compromisos. Y viene la violencia sobre el propio poder legislativo y los representantes populares para que esté, entre comillas, estudiándose una iniciativa de ley para cambio de género en menores de edad, que es verdaderamente grotesca, regresiva y vergonzosa, con el silencio, ¿sí? Tenemos una serie de pendientes incluso que me parece interesante con respecto al caballero y su investidura. Nos hizo favor de citar algunos aspectos del derecho natural en el artículo 6 constitucional de Estados Unidos y dice que es muy interesante cómo podemos aprender de ello, incluso para proteger mejor a las mujeres y hasta a los animales. Cuando es raro lo que está sucediendo, que nosotras tengamos que sentarnos a revisar, porque yo le invitaría a que lea el contenido de la Convención de Belén do Pará, que fue proclamada ante la ONU en el año 1994, la cual establece para nosotras las mujeres las acciones y el compromiso de los estados que son parte de la ONU contra la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, o agentes del Estado, donde quiera que ocurra. Incluso que tenemos el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 1994 es el parteaguas porque fue cuando las mujeres nos reconocieron nuestra calidad de seres humanos, nuestros derechos humanos. Y hay muchas cosas que quisiera ver, pero yo creo que me voy a quedar aquí. Que pasen mis notas, diputado, les paso a todas, pero hay una cuestión importante. Recientemente, hace aproximadamente 2 meses, estuvo en una reunión académica, una visita académica, Reine Al-Salim, la relatora especial de la ONU contra la violencia hacia mujeres y niños. Es una preocupación la violencia endémica y grave, ¿no? Que ya es como una pandemia la que estamos viviendo. Entonces yo creo que tenemos necesariamente que sumar esfuerzos y hablar las cosas como son. Primero la autocrítica para poder avanzar. Y si realmente queremos, hay que resolver estos asuntos de forma pronta, porque se repiten. No puede ser que estemos
buscando solamente la evolución del marco normativo, sino una serie de políticas que no respondan a resolver los problemas de la vida diaria. Te agradezco mucho, te ofrezco para todos mis respetos, pero eso coincido con las demás compañeras, es un momento crítico. No podemos regatear ni en la realidad, ni tampoco en los retos que tenemos. Sencillamente, primero porque con nosotras todo y sin nosotras nada. Y segundo, nadie nos va a quitar el derecho a expresar lo que requerimos porque se trata de nuestra vida y eso lo tenemos siempre. ¿Sí? Así que igualdad, ni más ni menos. Doctora Silvia, agradecerle que haya aceptado la invitación. Si bien pues tenemos tópicos orientativos, pues no son limitativos. Entonces, agradecemos y escuchamos con atención todo lo que usted nos ha referido. Continuando con el orden del día, y en voz de Ciudadanos, la ciudadana Araceli Benítez Espinosa, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación, diputado Silvano. Gracias por el espacio. Porque están aquí sentados ciudadanos y autoridades en la misma mesa ya es un paso adelante. Y en mi papel como ciudadana quiero hablar como lo que soy, una persona que camina por estas calles de Tlaxcala, que trabaja y que como millones de mexicanos ciudadanos observa con lupa lo que pasa en las instituciones. Quiero empezar reconociendo una gran victoria histórica. Numéricamente se ha alcanzado la paridad de género, al menos en papel. Hoy vemos congresos mitad hombres y mitad mujeres. Vemos gobernadoras, funcionarias y finalmente una presidencia de la República. Este logro es real y es fruto de décadas de lucha de las mujeres. Nadie nos lo regaló. Pero como ciudadana, nuestro papel no es aplaudir los mínimos democráticos. Nuestro papel es exigir que la democracia madure. Por eso, hoy quiero poner sobre esta mesa una verdad incómoda. La paridad numérica ya no es suficiente si no se traduce en una representación real. Además, si las mujeres tienen que pagar con violencia el costo de poder participar. Tener un 50-50 en las curules es un gran avance estético y legal. Pero la pregunta ciudadana que hoy nos hacemos es: ¿este 50% de mujeres realmente está representando las necesidades de la gente o solo estamos maquillando las cifras? Como ciudadana, me frustra ver que a veces la paridad de género se utiliza como una simple cuota de trámite. Nos duele ver que persisten los intentos de simulación, donde ver que persisten estos y se postulan a mujeres para cumplir la ley, pero el poder real de decisión se queda tras bambalinas, siempre en las mismas manos. En cuanto a los sistemas normativos internos, como comentó la maestra Telo, esta paridad no puede quedarse atrapada en las capitales ni en las leyes de escritorio, ya que si miramos hacia nuestras comunidades, hacia los pueblos que se rigen por estos sistemas, los usos y costumbres, nos topamos con una realidad muy distinta. Ahí la paridad muchas veces ni siquiera se considera. Se argumenta el respeto a la tradición para seguir postergando el derecho de las mujeres a decidir. Pero el problema no termina cuando una mujer logra también llegar. El verdadero desafío es la resistencia que enfrentan al ejercer el cargo. Una resistencia que se traduce en violencia política de género. Lo vemos en las campañas y en las oficinas mediante difamaciones, ataques en redes sociales, amenazas o el aislamiento institucional. A la mujer que alza la voz se le intenta desgastar emocional y políticamente para obligarla a renunciar o para silenciarla en las mesas donde se toman las decisiones reales. Con claridad, la paridad sin seguridad y sin respeto es una simulación. La verdadera representación no consiste únicamente en cumplir con una cuota de trámite. Se trata de qué hacen cuando se sientan en esa silla y de cómo garantizamos que todas las mujeres puedan ejercer el poder con plena autonomía y libres de miedo. Una representación política auténtica, paritaria y libre de violencia
debe significar tres cosas fundamentales: agendas que cambien vidas. La paridad debe notarse en el presupuesto y en la solución de los problemas reales en el territorio. Si la paridad no cambia, la vida cotidiana de las personas comunes se queda en estadística fría. Autonomía y protección real. Necesitamos representantes que respondan a sus vecinos, no a las cúpulas, pero también necesitamos instituciones que vigilen, sancionen y protejan de manera integral a las candidatas y funcionarias ante cualquier tipo de agresión. Escucha permanente. La representación no se agota el día de la elección. Una mesa ciudadana como esta no debería ser la excepción, debería ser la regla. Los representantes tienen que volver a las comunidades a escuchar y rendir cuentas y dejarse corregir. La paridad de género abrió las puertas de las instituciones, pero erradicar la violencia política es lo que garantiza que las mujeres puedan ejercer el poder con dignidad. No queremos una paridad de aparador, queremos una democracia donde vernos representadas signifique sentirnos protegidas, escuchadas y tomadas en cuenta en cada rincón de nuestro Estado. Pasemos de la paridad en la foto a la paridad en la justicia social y en la seguridad. Ese es el reto que la ciudadanía pone hoy sobre esta mesa. Gracias. Muchas gracias, ciudadana Araceli Benítez, por venir a estas mesas de trabajo. Siempre es importante la voz ciudadana. Continuando con el licenciado Rafael Pérez Salazar, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todas las personas presentes y pues reciban un saludo por parte de la consejera Pili, que por cuestiones de agenda institucional no puede estar presente en esta mesa, pero bueno, espero hacerles llegar las propuestas que se tienen en este caso en la institución. Creo que parte importante de participar al final de esta mesa es recabar todo lo que ya se abordó en la misma y obviamente simplificar las propuestas que yo traigo, justamente porque ya no tenemos que ponernos en el contexto de qué es la violencia, ni tampoco tenemos que poner el contexto de qué es la paridad de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, la institución, a través, evidentemente, de la experiencia que ha obtenido desde su creación en el 2015, pues se trae dos temas relevantes, en temas de violencia política inicialmente. Estas dos circunstancias que nosotros nos estamos planteando, por lo repetir, es busca fortalecer la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, así como actualizar el marco local frente a nuevos retos que actualmente enfrenta la participación política. Las propuestas planteadas son el fortalecimiento institucional de la coordinación de género y no discriminación del instituto y el reconocimiento expreso de la violencia política digital en razón de género dentro de la legislación local. Antes de continuar explicando estas dos propuestas que las pienso desarrollar de forma general, creo que es importante señalar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones sigue la realidad de la violencia política. Es decir, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no estamos de alguna forma esperando renovaciones legislativas para poder actuar respecto a este fenómeno. El Instituto hace actos de atención, como bien sabemos, la atención de la violencia política en materia electoral al menos se hace de forma institucional y nosotros somos la autoridad instructora dentro del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la autoridad resolutora, como es el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Entonces, en ese sentido, lo que se está atendiendo de alguna forma es a través de instrumentos que la propia institución ha creado, obviamente orientándonos, como ya comentaron bien las localidades del INE, pues en instrumentos que el propio Instituto Nacional Electoral implementa a nivel nacional. Entonces, respecto al fortalecimiento de nuestra coordinación, es importante señalar que durante los últimos procesos electorales en Tlaxcala se ha observado un incremento importante de casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, particularmente mediante redes sociales, campañas de desprestigio y expresiones discriminatorias dirigidas contra candidatas y mujeres que participan en la vida pública. Frente a ello, el Instituto ha impulsado distintas acciones institucionales, entre ellas la aprobación de la Guía de Actuación para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política en razón de género en el año 2021 y actualmente con la aprobación del Protocolo de Atención de Violencia Política mediante el Acuerdo del TCG 42-2025. Es decir, inicialmente se aprobó una guía que tomaba como referencia el protocolo del Instituto Nacional Electoral y actualmente ya se cuenta con un protocolo que atiende específicamente a las cuestiones de violencia política y obviamente de la competencia que tiene el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones durante el desarrollo de los test que se practican. La emisión de guías prácticas, esto por medio de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que son evidentemente textos dirigidos hacia la ciudadanía para que tengan una mejor utilidad
y la modificación del reglamento de quejas y denuncias de INTE para incluir el procedimiento de violencia política en razón de género. Particularmente, una de las acciones que ha realizado el Instituto Costa Rica de Elecciones es la creación de la Coordinación de Género y No Discriminación, actualmente adscrita a la dirección que yo estoy como titular, a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esto mediante el acuerdo 26 del 2022, es decir, contamos con una coordinación desde el 2022 y esta coordinación se planteó como provisional de alguna forma y se remitió la propuesta de reforma justamente al Congreso del Estado. Esta coordinación realiza funciones sustantivas y especializadas como la atención y acompañamiento de mujeres a víctimas de violencia política, atención de primer contacto, primeros oficios psicológicos y canalización dependiendo de las circunstancias que se presenten. Diseño de políticas institucionales de igualdad, capacitación y sensibilización, elaboración de diagnósticos y coordinación interinstitucional en temas de género y no discriminación. Es decir, no se trata únicamente de funciones administrativas, sino de actividades técnicas permanentes relacionadas con derechos humanos, igualdad sustantiva y atención integral. Sin embargo, actualmente la legislación local no regula expresamente una unidad especializada en género dentro del Instituto Costa Rica de Elecciones. Entonces, el Instituto ha tenido que subsanar esta necesidad mediante disposiciones reglamentarias internas. Por ello, la propuesta busca reconocer legalmente a un área técnica o dirección especializada en género y no discriminación dentro de la estructura institucional del Instituto. Recordemos que la estructura del Instituto se rige a través de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y como nosotros no lo podemos modificar porque está establecida en una ley, lo que se hizo fue a través de una cuestión reglamentaria generando una coordinación, pero esta circunstancia evidentemente pues de alguna forma limita la actuación inclusive particular de esta coordinación, porque lo repetir está dentro de la propia dirección que yo estoy dirigiendo. ¿Esto que va a permitir? Fortalecer la atención en casos de violencia política, otorgar mayor certeza jurídica a sus funciones, garantizar la continuidad institucional y armonizar la legislación con la Ley de Igualdad Sustantiva en el Estado de Tlaxcala, pues en su artículo 33 indica que cada dependencia y entidad de administración pública estatal deberá crear una unidad de género, quien será la encargada de implementar la política de igualdad de género en su institución y además de que será el enlace con la Secretaría, quien deberá contar con un nivel mínimo de jefatura de departamento dependiendo de manera directa de la persona titular de la institución. Entonces, esta es la circunstancia por la cual también se requiere esta reforma, porque no cumplimos con otra ley, justamente porque esta coordinación no va a ser las veces de la unidad y tampoco responde ante el titular de la institución, sino más bien de alguna forma responde a mí y yo respondo ante el titular de la institución, ¿no? Pero sobre todo, y como ya se comentó, pues la importancia de estas áreas y unidades pues es justamente la especialización que llevan, ¿no? Entonces, es un ramo muy grande, yo lo he conocido a partir de que me incorporé a la institución, pero sin duda pues, me faltaría muchísima experiencia para poder a mano alzada poder hacer los comentarios que nos hace la doctora, porque justamente esto emana de mucha experiencia y justamente de esos temas particulares de violencia política. De forma muy rápida, también acompañar las propuestas que vienen haciendo del Instituto Nacional Electoral, así como de la Secretaría Técnica del Congreso del Estado, respecto de la violencia política en razón de género digital. Esto, pues las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en una expresión del espacio público democrático. Actualmente gran parte de la comunicación política y de la participación ciudadana ocurre en entornos digitales. Sin embargo, estos espacios también han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y hoy observamos amenazas, hostigamiento, campañas, de desprestigio, ataques coordinados, difusión de contenido manipulado y expresiones de odio dirigidas específicamente contra mujeres que participan en la vida política. Además, estos ataques suelen centrarse en aspectos relacionados con apariencia física, vida personal, estereotipos de género, maternidad y capacidad para ejercer el liderazgo. Por eso, la violencia digital no constituye una violencia neutral, sino una manifestación de desigualdad estructural que busca limitar o desalentar la participación política de las mujeres. Aunque existen avances importantes en materia digital y violencia política, actualmente la legislación local no reconoce expresamente la violencia política digital en razón de género como una modalidad específica y por ello esta omisión genera diversas problemáticas. Se dificulta la identificación de conductas, es decir, no tenemos el tipo penal para poder decir aquí se sitúa, y complica la investigación de los casos, justamente porque no tenemos un tipo penal, ¿no? Limita la actuación institucional y afecta el acceso efectivo a la justicia. Incluso desde la experiencia institucional a nivel nacional ya se han identificado asuntos caracterizados propios de violencia digital en razón de género, sin embargo la ausencia de la regulación específica dificulta o adecuada atención. Por ello, esta propuesta incorpora expresamente la modalidad dentro de la legislación local con la finalidad de reconocer jurídicamente este tipo de violencia, fortalecer mecanismos de prevención y atención, dotar de certeza jurídica a las autoridades y garantizar una protección integral de las mujeres que participan en la vida política.
Asimismo, busca reforzar, o más bien reforma, la armónica del marco jurídico estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y violencia política contra las mujeres. Como conclusiones de las dos propuestas que nosotros estamos realizando es fortalecer la democracia mediante la protección efectiva de los derechos electorales de las mujeres, y por un lado se busca consolidar institucionalmente un área especializada de igualdad de género y detección de violencia política, y por otro reconocer una nueva modalidad de violencia que actualmente afecta a la sociedad de manera creciente a las mujeres que participan en la vida pública, y evidentemente que esta circunstancia la hacen de forma digital. Ambas reformas responden a las necesidades reales identificadas desde la práctica institucional y buscan fortalecer las condiciones de igualdad, participación política y acceso a una vida libre de violencia en el Estado de Bienestar. Muchas gracias. Licenciado Rafael, dándole un atento saludo y agradecimiento a la consejera Yedid, por favor. Y pues agotando ya a los participantes de la mesa, se abre una primera y única ronda, hasta por 3 minutos por participante. El que guste participar, por favor, levanta la mano. Adelante, doctora. Sí, derivado de la lectura de Rafael Pérez Salazar, hace falta, en mi opinión, respetuosa, incorporar a esta propuesta el feminicidio por motivos políticos. Porque si bien es cierto que la legislación y toda la estructura gubernamental ya tiene esos cambios para castigar toda forma, toda muerte violenta de mujer como feminicidio, el feminicidio político tiene otros componentes, porque normalmente afecta la estabilidad del Estado y afecta múltiples derechos que agreden no solamente a la persona que es víctima, sino a todo el país, ¿sí? Y están los problemas que existen en las familias, las comunidades. Por ejemplo, el caso de Carlos Manso, aunque sea varón, es un problema de carácter nacional. Entonces, hay muchos ejemplos de mujeres que son terribles. Mi opinión respecto a eso es esa. Segundo, como me emocioné tanto, soy apasionada, yo sugiero por favor que en el texto de cualquier propuesta que surja, debe, si es correspondiente a violencia política sobre mujeres, ser explícito en términos de mujeres, no género. La condición biológica no requiere interpretación ni es una necesidad sentida. Por lo tanto, el que alguien se sienta mujer es respetable, es un derecho democrático, es un derecho humano, elegir su identidad, pero nunca va a ser una mujer. Entonces, no podemos nosotros biológicamente establecer mujeres como género. El género es una construcción social. Por lo tanto, corremos el riesgo de seguir cometiendo errores graves, por ejemplo, como la ley que existe, de que haya suplantación de identidad. Tenemos el ejemplo de una persona que representa a la comunidad de la diversidad sexual y no es así. Entonces no puede ser porque genera problemas muy serios. Hoy tenemos uno también que es muy grave, tienen que saberlo ustedes. El uso indiscriminado de género, suplantando la categoría de sexo o la identidad de sexo, genera omisiones que a largo plazo nos pueden traer problemas con la trata de personas. Nos pueden traer problemas gravísimos con la pérdida de derechos y la suplantación, y también todo lo que implica la violación de derechos de niñas y niños. Ahí me permito recomendarte, si gustas, diputado, para que tú lo leas, no se lo vayas a dar a nadie más, por favor, quiero el compromiso de que tú lo leas. Te voy a traer el documento especializado para que revises cuál es la razón y la responsabilidad que ustedes tienen en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctora, y le agradezco las menciones, pero igualmente ojalá también podamos compartir ciertos documentos y esa sea así la voluntad de cada quien con toda la mesa para poder construir en conjunto. Pero si es así nada más hay persona, pues adelante. Bueno, es que yo lo quiero compartir con todos, pero lo que pasa con ustedes es que se los daban a leer a los demás. El problema es que quienes toman las decisiones son ustedes. Por eso quiero el compromiso de que tú lo leas. Claro que sí. ¿Sale? Entonces, continuando
Alguien, el doctor Juan Manuel, por favor, doctor. Está por 3 minutos. Muchas gracias. Dos ideas considero que son importantes. El tema de la cultura política, que hay que mejorar nuestra cultura política y esos estudios nacionales que así lo indican, y hay experiencias que se escucharon en ese sentido. Recordé a un autor, Peter Senge, que nos habla respecto de los modelos mentales, tiene que ver con la costumbre, y nos dice, así como los modelos mentales pueden sofocar a los mejores sistemas, bien elaborados, bien acabados, bien pensados, como la corrupción, por ejemplo, los modelos mentales también pueden hacer mejorar los sistemas, como la cultura de la legalidad. Entonces esa parte de la cultura creo que debemos trabajar mucho en ella. Y también, básicamente, otro comentario en relación con una alusión, cuando hablé de la madre de las reformas constitucionales, citando la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la enmienda 9 de 1789, a lo que me refiero es en relación con la reforma de 2011. Muchos la consideran como una reforma paradigmática en materia de derechos humanos, porque estableció el principio pro persone y el orden constitucional, considerando a los tratados internacionales y los derechos humanos establecidos en los mismos, la doctora, como parte de nuestro orden constitucional. Fue un gran avance, sin duda, pero yo creo que el paso que hay que dar es la visión del naturalismo, porque habla de la igualdad de mujeres, de hombres, seres vivos y la naturaleza, que por supuesto es fundamental hoy en día atender. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias por las aportaciones y por aprovechar estos 3 minutos y respetar el tiempo. ¿Alguien más, por favor? Adelante, licenciada. Compartir el último parte de fragmentos del último párrafo de mi columna de la semana pasada en la jornada de Oriente. Respecto a, porque creo que es importante enfatizar que la violencia política contra las mujeres en razón de género comienza cuando el Estado considera aceptable que la diversión para las mujeres sea un espectáculo que las humilla, cuando se confunde entretenimiento con violencia simbólica, cuando se piensa que las mujeres deben agradecer cualquier cosa que se les ofrece por su día, esto en el marco de los eventos realizados en los ayuntamientos por el Día de las Madres. La dignidad de las mujeres es un asunto de Estado y mientras no transformemos la cultura institucional, seguiremos afianzando funcionariado que reproduce lo que tiene obligación de atender. En ese sentido, solicitar que se llame a cuentas a las autoridades municipales por estos hechos y también en una evaluación post-legislativa, preguntar qué están haciendo los ayuntamientos en tema de atención a hombres agresores, porque tenemos graves omisiones en los ayuntamientos para que respondan a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que ahí les mandata que tienen que trabajar con hombres agresores. También es necesario que se exija a todos los partidos políticos a desmarcarse de perpetradores de violencia. Estamos a puertas del proceso electoral y hay muchos impresentables que están siendo coligados por los partidos políticos. Incluso muchos que dicen que ya no son, que estuvieron inscritos en el registro de violentadores, pero que ganaron un amparo y no lo ganaron porque no hayan sido violentadores, sino porque el acompañamiento institucional no fue lo suficientemente fuerte para sostener el tema de violencia política y acreditar la violencia política contra las mujeres y también reconociendo la buena voluntad del diputado Silvano Garay, ojalá que podamos también hacer una mesa para trabajar en una iniciativa para que el Congreso tenga su unidad de género, que es importante y fundamental. Así podemos hacer muchísimo para avanzar sustantivamente en la protección y garantía de los derechos de las mujeres y la violencia pescada, pero también poniendo candados muy claros para que quien esté al frente de la unidad de género tenga todas las credenciales y el respaldo de las organizaciones sociales, porque muchas veces se posiciona en los cargos a personas que no tienen la más mínima idea de para qué sirven los espacios para garantizarles una vida libre de violencia. Y creo que también en este marco de esta mesa hay que hacer un trabajo de promoción y difusión
sobre qué es la crítica legítima, qué sí es la violencia política contra las mujeres de género y qué no es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que es muy importante que difundamos esto para que todo el mundo lo tengamos claro. Autoridades, ciudadanía, medios de comunicación, y evitemos y logremos erradicar esta expresión de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, siempre es importante trabajar, como mencionaba, en sinergia. Tenemos figuras como el Parlamento Abierto, la Comisión decidió hacer mesas de trabajo, pero también se necesitaban invitar al Instituto, al Tribunal Electoral, a los ciudadanos. Entonces siempre es importante construir partiendo de la sinergia. Y en el tema de la mesa propuesta, pues tenemos aquí a la maestra Leti, que es secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Lorela. Yo se valdría la pena también como quiera comentar y llevarnos a tarea, porque si bien el funcionamiento es de una sola comisión, pues también puede haber funcionamiento de comisiones unidas aquí en el Congreso. Gracias, licenciada, por las aportaciones. Adelante, doctora. Sí, claro. Sí, gracias. Bueno, un poco se ha comentado aquí, usted lo ha comentado, diputado, el tema de la sinergia. La toma de decisiones de carácter público no puede estar basada en supuestos hipotéticos, en dichos, o incluso en esfuerzos aislados que asociaciones civiles hacen de manera muy legítima. Yo creo que tiene que consolidarse la construcción de un observatorio en materia de violencia política, donde no solamente desde la academia, no solamente desde las instituciones, sino que haya una sinergia entre el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, asociaciones civiles, la academia y otras entidades de carácter público, el Congreso mismo, que permitan documentar sistemáticamente y con la complejidad y frecuencia necesaria el tema de las violencias en el Estado, por ejemplo, ¿no? Porque con base en información documentada, en datos perfectamente analizados, estadísticos, graficados, mapeados, etcétera, podrán solamente así tomarse decisiones de carácter público que verdaderamente son vinculantes y que incidan en el combate a la violencia en contra de las mujeres en los diferentes espacios públicos y no públicos también. Una reflexión. Claro que sí, doctora Angélica. Estamos como quiera. Recordar que tenemos una compañera, la licenciada Nayeli, que está haciendo la relatoría. Pediría al secretario técnico hacer llegar la relatoría a cada uno de los participantes y también a ustedes enviarme su participación a ese correo que les va a llegar. Adelante, licenciada Nayeli. Muchas gracias, diputado. Pues efectivamente estar en esta mesa a mí me abre el panorama de mi estado. O sea, la verdad yo he visto muchas acciones que hacemos en el Instituto Nacional Electoral y que desafortunadamente nos damos cuenta que no estamos impactando como debería ser. Lo vivimos cuando vamos a hacer una actividad en una escuela secundaria, donde la violencia se está generando desde las infancias, donde ahora nos damos cuenta que la educación sí debe de ser integral entre la ciudadanía y las instituciones. Y de todos los niveles, empecemos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Y empecemos con las instituciones públicas y privadas, porque muchas veces nosotros vamos a educar, pero en las instituciones privadas siguen violentando los derechos. Bueno, yo como parte del Instituto Nacional Electoral tenemos el procedimiento para sancionar específicamente estas quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género y ahora de mujeres. Se tramita mediante este procedimiento, es el procedimiento especial sancionador. Así también cuando nos llega una queja, nosotros establecemos medidas cautelares. Incluyen ese análisis de riesgo de la víctima, de esas campañas violentas, de esa suspensión de prerrogativas a cargos partidistas y cualquier otra medida para proteger a la víctima. También tenemos las medidas de reparación, que es precisamente la indemnización, la restitución en el cargo, cuando una mujer que está ejerciendo ese poder la minimiza, la fragiliza,
y la disculpa pública y la medida de no repetición. Entonces, aquí el caso que nos presentan de los ayuntamientos, si no hay una denuncia, ¿cómo actúa la institución? Entonces, si hay una ciudadanía que ya sabe del hecho de esto, lo importante es denunciar. Es motivar a aquellas personas para que entonces se sancionen. Para los partidos políticos hay amonestaciones, hay multas, hay reducción o supresión de financiamiento público, suspensión de participación electoral hasta la cancelación de registro, anulación de constancia de notoriedad o de asignación. Para aspirantes o candidatos, amonestación, multas, pérdida o cancelación de registro. Y para ciudadanos, dirigentes, militantes y cualquier persona física o moral, amonestaciones, multas, negativa de registro, retiro de propaganda, sanciones por denuncias frívolas. Entonces, lo importante es denunciar. Gracias. Muchas gracias, licenciada Elodia. ¿Alguien más quiera hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, por favor? Bien, bueno, escuché con atención todas las participaciones de los integrantes de la mesa y me llevo la siguiente tarea. Es necesaria la promoción de la educación cívica en todos los espacios, tanto el espacio escolar como el espacio público, y hacer también todas las conocimiento de las niñas, niños y sobre todo de las adolescentes y de las personas de las mujeres que quieren participar en política, los protocolos que tiene el Instituto Nacional Electoral para la Prevención de la Violencia Política de Género. Es necesario formar a las mujeres sobre sus derechos y sus derechos políticos y electorales de la manera que pueden ejercer estos. Tenemos que acercarnos hacia todas las personas que van a participar y también poner a disposición de la ciudadanía y todos los actores en partidos políticos el protocolo del Instituto Nacional Electoral para Atención a Víctimas y la elaboración de los análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en la zona. Y quiero señalar que las primeras personas que tendríamos contacto cuando una mujer se acerca al Instituto Nacional Electoral o cualquiera de las juntas distritales ejecutivas o locales será atendida por una mujer que cuenta con la capacitación y conocimiento sobre estos temas. En el INE estamos trabajando en ello desde el año 2008 y somos personal que estamos capacitados para empezar y dar una atención del primer contacto. Asimismo, el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y detectar la violencia contra las mujeres es un sistema que involucra a todas las autoridades que prestan, integrantes del Estado, y cualquier persona que se acerque, cualquier mujer que esté en una situación de riesgo, no solamente para la violencia política, sino también para cualquier tipo de violencia, pues este sistema estatal dice que cualquier institución puede prestar el auxilio y el resguardo a las mujeres, y es el primer punto. En ese sentido, bueno, pues seguiremos trabajando, promoviendo la cultura cívica y encaminada a lograr una cultura y una educación cívica para las mujeres. Licenciada Tania, muchas gracias por sus aportaciones. Agradecer también al INE. Perdón, doctora. Sí, tenemos una primera y única ronda, pero pues si la mesa así lo decide, adelante. Lo aprobamos por unanimidad. Para terminar, es importante que lo que se promueva lleve resguardados los recursos necesarios que ahora, con este ánimo de adelgazar cualquier cosa para ahorrar, afecta de manera sustantiva al Instituto Nacional Electoral y a sus órganos locales, igual que al ITE. Porque la educación cívica es fundamental. Los problemas que tenemos como sociedad son precisamente por la aplicación de antivalores, ni siquiera los conocen. Entonces, tiene que fortalecer y garantizar los recursos necesarios para que tanto el INE como el ITE sigan trabajando de manera permanente. No es un ahorro, no es un gasto, es una inversión permanente y debe estar garantizada. ¿Sí? Segundo, yo creo que en el umbral del próximo proceso electoral y como un previo a cualquier transformación legislativa y de marco jurídico que surja, tenemos la necesidad urgente
de hacer una campaña amplia de lo que es un procedimiento especial sancionador y lo que es un juicio de protección de derechos ciudadanos. Ni los partidos, los partidos políticos solo defienden los casos que les interesan. Los órganos electorales atienden lo que les alcanza. La red de defensoras y formadoras en derechos electorales con el Tribunal Federal Electoral fundamos en el periodo de la magistrada Mónica Soto la Defensoría Pública para Mujeres, pero no es suficiente. Entonces, es necesario que haya una campaña amplia de máxima publicidad para que sepan cuál es el procedimiento de recopilar los datos, los tiempos, etc. Y repito, no es un gasto. Tenemos necesidad de garantizar la paz, un proceso que sea favorecedor para la convivencia de la sociedad y debemos garantizar credibilidad. Y por otra parte, incorporar a las reformas la investigación de oficio a través de los medios digitales, de los medios escritos. No es necesario, cuando hay evidencias tan patentes, que haya una denuncia, porque entonces nunca vamos a tener acceso a la justicia. Doctora, muchas gracias por sus comentarios y sus aportaciones, por asistir a la mesa. Entonces, no habiendo quien más haga uso de la palabra, pues recordarle a la audiencia que nos está sintonizando vía redes sociales y vía página oficial del Congreso, que mañana tenemos la mesa de trabajo que se llama Nuevas Formas de emitir el voto, urna electrónica, voto electrónico y voto mediante. Recordarles a los ciudadanos interesados que pueden mandarnos un correo electrónico al siguiente correo: comisión.asuntos.electorales26@gmail.com. Entonces, no habiendo más algún ciudadano que haga uso de la palabra, solicito ponernos de pie para dar clausura a esta mesa de trabajo. Siendo las 14:36, damos por clausurados los trabajos de esta mesa para la construcción de la reforma electoral del Estado de Tlaxcala 2026. Muchas gracias a todos y solicito un aplauso. Ya solamente antes de irse, una foto oficial, por favor, si es así, si ustedes así lo gustan. Sí.